Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les causa mucha curiosidad. Vamos a hablar de dos de las estrellas más radiantes del panorama turco, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Y es que quién no ha suspirado con su química en Erkencikus o seguido de cerca sus vidas? Pero hoy, vamos a ir más allá de los sets de rodaje y las alfombras rojas. Vamos a husmear con todo el respeto del mundo, claro está, en un pequeño secreto de la decoración de la casa de Demet Özdemir, y cómo creen que Can Yaman podría tener algo que ver con ello. Sí, han oído bien. Un toque secreto o un detalle que podría conectar a estos dos ídolos de una manera inesperada y, créanme, bastante romántica. Así que si quieren descubrir qué esconde la casa de nuestra querida Sanem, y cómo el guapo Can podría haber dejado su huella, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos en este misterio, no olviden ese botoncito rojo de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así de interesante. ¡Vamos allá! Sé que a muchos les fascinan los detalles íntimos de la vida de sus celebridades favoritas, y a mí también. Es esa parte humana, esa conexión que sentimos a través de las pantallas, la que nos impulsa a querer saber un poquito más. Y cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la conexión es palpable, ¿verdad? Su paso por Erkencikus no solo nos regaló una historia de amor de cuento de hadas, sino que también solidificó una amistad, o quizás algo más, que ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. Han sido vistos juntos, han compartido momentos públicos, y aunque ambos han sido discretos sobre la naturaleza exacta de su relación actual, es innegable que existe una historia y un cariño entre ellos. Y es precisamente esa historia la que nos lleva a este pequeño misterio decorativo. Resulta que de vez en cuando Demet comparte pequeñas pinceladas de su vida en casa a través de sus redes sociales. Y para los que somos un poco observadores, o quizás para los verdaderos detectives de la farándula, hay detalles que llaman la atención. En algunas de sus publicaciones, hemos podido vislumbrar rincones de su hogar, y uno en particular ha despertado mi curiosidad. Se trata de un detalle en su decoración que, si prestamos atención, podría tener una conexión muy especial con Can Yaman. Vamos a ponerlo de esta manera: imagina que entras a la casa de alguien y ves un objeto, un cuadro, una escultura, algo que te hace pensar inmediatamente en otra persona. No porque esa persona te lo haya regalado directamente, sino porque tiene un significado, una historia, algo que evoca esa conexión. Eso es lo que creo que sucede con este elemento en la casa de Demet. Hemos visto a Demet compartir fotos de su acogedor salón, de su cocina luminosa, y en varios de estos escenarios, hay un detalle recurrente. Se trata de una colección de tazas de cerámica, pero no unas tazas cualquiera. Estas tazas tienen un estilo muy particular, artesanal, con diseños que parecen pintados a mano, y lo más interesante, con colores terrosos, cálidos, y a menudo con pequeñas imperfecciones que les otorgan un carácter único. Son el tipo de tazas que no encuentras en cualquier tienda. Ahora, aquí viene la parte intrigante. ¿Y qué tiene que ver Can Yaman con esto? Pues bien, si siguen un poco la vida de Can Yaman, sabrán que además de ser un actor carismático y exitoso, tiene otras pasiones. Una de ellas, y quizás menos conocida por el gran público, es su interés por el arte, la artesanía y el trabajo manual. En algunas entrevistas antiguas o en publicaciones más antiguas de sus redes, Can ha mostrado su inclinación por la cerámica, incluso ha compartido fotos de él trabajando con arcilla, moldeando piezas. No estoy diciendo que sea un maestro ceramista, pero sí que tiene una apreciación y un conocimiento por este tipo de arte. Y aquí es donde se teje la conexión. Si Demet tiene en su casa una colección de tazas de cerámica con ese estilo tan particular, y Can Yaman tiene un interés y una habilidad, aunque sea incipiente, por la cerámica, ¿no es una coincidencia interesante? Mi teoría, y ojo, es una teoría con mucho cariño y una pizca de especulación romántica, es que estas tazas podrían ser un regalo de Can para Demet, o quizás incluso, alguna de ellas podría haber sido creada por él mismo. Piensen en el simbolismo. Una taza de cerámica, algo cotidiano, pero que se convierte en especial por su origen, por quien te la regaló, por el tiempo y el cariño invertido en su creación. Es un objeto que se utiliza a diario, y cada vez que Demet se sirve su café o su té en una de estas tazas, podría estar recordando a Can. Es un detalle sutil, íntimo, que va más allá de los grandes gestos públicos. Hemos visto a Demet disfrutar de momentos de tranquilidad en casa,
y en muchas de esas ocasiones. Las tazas están presentes. Imaginen la escena, una mañana tranquila, el sol entrando por la ventana, Demet con una taza en las manos, sintiendo la calidez de la cerámica, y tal vez, solo tal vez, pensando en la persona que se la regaló o la creó. Es ese tipo de detalles los que hacen que una casa se sienta verdaderamente como un hogar, y los que fortalecen los lazos entre personas especiales. Además, este tipo de artesanía, con sus imperfecciones naturales, transmite una autenticidad que encaja con la imagen que ambos proyectan. No son personas que busquen la perfección artificial, sino que valoran lo genuino, lo hecho con pasión. Las tazas de cerámica artesanal, con sus texturas y colores únicos, son la materialización de esa filosofía. Y si nos ponemos más románticos aún, podríamos pensar que Can, al saber del gusto de Demet por los objetos con alma, por lo que tiene una historia detrás, decidió darle este toque especial a su hogar. No es un regalo ostentoso, es algo que se integra en el día a día, un recordatorio constante de su conexión. Por supuesto, debemos ser claros. No tenemos una confirmación oficial de que Can Yaman haya diseñado o regalado específicamente estas tazas. El mundo de las celebridades es a menudo un misterio, y es importante respetar su privacidad. Sin embargo, la coincidencia del interés de Can por la cerámica y la presencia de estas tazas tan particulares en la casa de Demet es, como mínimo, una curiosidad que vale la pena explorar. Y es que a veces son estos pequeños detalles los que nos hablan más fuerte. Son las historias que se esconden detrás de los objetos, las que dan vida a un espacio y lo convierten en un reflejo de quiénes somos y de las personas que amamos. La decoración de una casa no es solo una cuestión de estética, es también una forma de contar nuestra propia historia, de evocar recuerdos, de mantener cerca a quienes nos importan. Hemos visto en varias ocasiones a Demet compartir su amor por la naturaleza, por los espacios acogedores, por las cosas hechas a mano. Estas tazas encajan perfectamente en esa estética. Son objetos que invitan a la calma, a la reflexión, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y si estas tazas tienen un origen ligado a Can Yaman, entonces adquieren una capa adicional de significado, de calidez y de conexión emocional. Piénsenlo, si ustedes tuvieran un amigo o una pareja que supieran que tiene un talento o una pasión por algo específico, ¿no les haría ilusión recibir un regalo relacionado con eso? Sería un regalo que demuestra que la otra persona te conoce, te entiende y valora tus gustos. Y en el caso de Demet y Can, dada su historia compartida y la química que siempre ha sido evidente, esta posibilidad se vuelve aún más atractiva y romántica. Además, la cerámica es un material ancestral, asociado con la tierra, con la creación, con la paciencia. Y si analizamos la trayectoria de ambos vemos una evolución, una creación constante tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Tal vez estas tazas sean un símbolo de esa creación compartida, de ese proceso de dar forma a algo hermoso juntos. En resumen, aunque no tengamos la prueba irrefutable, la teoría de que Can Yaman tiene algo que ver con la decoración secreta de la casa de Demet Özdemir, específicamente con su colección de tazas de cerámica, es una hipótesis fascinante y encantadora. Es una forma de ver la conexión entre ellos que va más allá de las cámaras y los titulares. Es una conexión que se manifiesta en los detalles más íntimos de su vida cotidiana. Y a mí personalmente me encanta pensar en esa posibilidad. Me encanta la idea de que cada vez que Demet se sirve una taza de té, pueda tener un pequeño recuerdo de Can, de su arte, de su amistad, o de lo que sea que su relación sea hoy en día. Y con esta imagen en mente de una casa llena de detalles que cuentan historias y de conexiones que trascienden lo aparente, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Explorar estos pequeños secretos que, aunque sean solo especulaciones, nos permiten conectar de una manera más profunda con las personas que admiramos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña investigación sobre Can Yaman y la decoración secreta de la casa de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una conexión? ¿Han notado ustedes algún otro detalle interesante en sus vidas o en sus hogares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme.